Es del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Si hay consenso, dijo, la ley de extinción de dominio va al Congreso. ¿Qué pasaría entonces con el DNU de Macri que se publicó hoy en el Boletín Oficial? Y la imagen central tiene que ver con el tema de la tarde, una imagen que empezó apagada, pero ahora ya parece que de a poco se va prendiendo. Y es el apagón que tuvo mitad de la ciudad de Buenos Aires prácticamente y gran parte del conurbano bonaerense. Muy buenas noches, bienvenidos a TN Central en una edición más de verano, ¿no? Exactamente. Verano con calor hoy más que nunca. Sí, muy buenas noches. Sí, qué tarde que tuvimos hoy y encima con el final la complicación de la luz. Pero parece que está todo, está volviendo bajo control, digamos. Sí, incluso llegó a afectar a Edesur, pero parece que... Claro, 4 subestaciones de Edesur, porque claro, me explicaban que antes era un solo servicio, entonces alta tensión es todo lo mismo. Después se dividieron 2 empresas, pero la generación de alta tensión es lo mismo. En este momento había inspectores del ENRE en la subestación de Morón, donde se generó el incendio que terminó afectando a más de 300.000 usuarios, que es un montón, ¿no? Sí, exactamente. Fue por poco tiempo, más o menos una media hora. Claro, depende de la región. Viste que en algunos lugares todavía no volvió, en otros estaba volviendo. Pero con los 36 de térmica hoy, la gente, por una eternidad. Y el caos de tránsito porque afectó también semáforos y servicios de transporte público. Empieza TN Central con estos temas. Y el manual para la reelección, como si estuviésemos en la primaria, vamos a repasar cuáles son los pasos a seguir para lograr un segundo mandato de Cambiemos. Y además, un debate que sale por el DNU del gobierno, bienes de la corrupción por decreto y un debate aquí en TN Central. Y además lo tenemos a Julito López, porque vamos a hablar del cuento del tío, pero ya no es más que estafan a los abuelos, sino a quienes quieren comprar Bitcoin, por ejemplo. En minutos, Julito López aquí en TN Central. Y esta imagen es lo que está sucediendo ahora en vivo en la subestación de Morón, en donde está controlado el incendio. Ahí, en donde está esa grúa que ven trabajando, empezó el apagón que generó que miles de usuarios en toda la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano bonaerense quedaran sin servicio. A la derecha de la pantalla estamos viendo las imágenes de cuando había todavía llamas, cuando estaba todavía el incendio sin controlar. Exactamente, esto decíamos, es la subestación de Morón de la empresa Edenor. Por este incendio en esta subestación se vio afectada, se generó una falla en la generación eléctrica que afectó además a sub-4 estaciones de Edesur. El total de los usuarios afectados fue más de 300.000. Decíamos que inspectores de el ENRE fueron hasta la subestación donde estamos viendo ahora en la parte... en una de las imágenes de la pantalla, donde están trabajando para controlar el incendio. Lo que viene ahora, Nacho, por supuesto, es saber qué fue lo que pasó, cómo se generó y por qué este incendio que dejó a media ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense sin luz durante por lo menos una hora. Eduardo Mirabelli, por parte de Edenor, lo que dijo es que en principio, según la información que manejaba la empresa, este incendio podría no estar relacionado con las altas temperaturas que vivió la ciudad de Buenos Aires en las últimas horas. Recordemos de una térmica que llegó hasta los 36 grados. Pero ahora será trabajo del ENRE precisamente
hacer los análisis pertinentes como para determinar qué fue lo que pasó. Claro, y ver si cabe o no una multa a las distribuidoras de energía, ¿no? La última que le aplicaron fue de 460 millones de pesos en noviembre del año pasado. La pregunta es si Cambiemos necesitará un manual o no. ¿Vos qué decís? ¿Que necesita un...? ¿Vos decís que ahora vamos a ver la tarea que están haciendo, por ejemplo? El viejo manual Santillana, por ejemplo. Ay, sería fantástico si existiera un manual Santillana que dijera cómo indefectiblemente usted va a ser reelecto presidente de la nación. Claro. A ver, lo que vamos a hacer ahora es repasar algunos de los ejes de la campaña, algunas de las cosas que por estas horas están conversándose y trabajándose en el gobierno nacional. Que, de paso, y abrimos paréntesis y lo decimos, genera bastantes críticas en la oposición. Porque dicen, che, hay bastante problema en la Argentina como para que ustedes estén hablando de la cuestión electoral, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que 2019 es año electoral, presidentes eligen ni más ni menos. Y sabemos, el hombre no va solo. Claro. Macri no va solo a la reelección. Y estas son las mujeres que suenan para acompañarlo en la fórmula presidencial. Sí. Y en el medio, por lo menos la que encabeza con un buen posicionamiento en las encuestas que mira el gobierno, que se trata de Patricia Bullrich, que es la que tiene mejor imagen según los encuestadores a los cuales consulta el gobierno, ¿no? Tiene más que ver... Digo, no es solo eso, no es solo las encuestas. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich tiene un perfil más duro, si querés, respecto, por ejemplo, de los piquetes, por ejemplo, del orden público, de la seguridad, del narcotráfico. Todas tendencias que, según las encuestas que maneja el gobierno, son temas que interesan a su votante. Claro. Un votante de Cambiemos que votó por el cambio, que le importa la corrupción, un votante que tenía cierta expectativa con la cuestión económica y lo que pudiera venir en términos impositivos. Entonces, como que ahí falta un mensaje, bueno, ¿dónde apuesta el gobierno entonces? A la seguridad, y Patricia Bullrich ahí sí tiene un discurso más duro y que en principio sería bien visto y podría darle a Macri ese perfil en la presidencial. Y es como que, de alguna manera, se garantiza el votante duro de Cambiemos con esa fórmula. Por lo menos en el caso de Patricia Bullrich, es un voto que puede garantizarlo mucho más que quizás otros perfiles, ¿no? Gabriela Michetti, por ejemplo, que está en el medio. Quizás Carolina Stanley, ¿no? Que el votante duro de Cambiemos está en, o por lo menos el núcleo duro, está más a favor de la seguridad o de la implementación de ciertas políticas de seguridad, más que, por ejemplo, con la cuestión de los planes sociales o del enlace con las organizaciones. Exactamente. Y así de cambiante es la política también, como la vida misma. Porque hasta el año pasado, si querés, hasta mediados de 2018, Carolina Stanley era la mujer que ablandaba, entre comillas, a Cambiemos, al presidente Macri, que tenía tal vez una llegada a sectores que el discurso de Cambiemos no llega o no llegaba. Eso puede cambiar y en un ratito vamos a hablar de esos ejes también, porque la pobreza es uno de los temas fundamentales que hoy preocupa al gobierno. En el medio queda Gabriela Michetti, que si bien no tiene tantas acciones hoy en Cambiemos y en el gobierno, no hay tantos que digan sí, Gabriela, que acompañe al presidente en la fórmula, pero ella ha manifestado que quiere reelegir. Bueno, ahí será una de las... es el juego, está dado. Será una de las peleas, ¿no? A ver, y vamos... el segundo punto, ¿no? Ahí está. No a las candidaturas testimoniales, incluso con un pacto desde distintas áreas del gobierno, que obviamente, más que del gobierno, de la política, que conforman la Alianza Cambiemos. Exactamente, un documento que firmaron hoy los presidentes de los partidos que integran Cambiemos, que son Maxi Ferrero por la Coalición Cívica, Alfredo Cornejo por la UCR y Humberto Schiavoni por el PRO. Venían charlándolo desde hace algún tiempo y hoy firmaron un documento donde de alguna manera lo que dicen es: señoras, señores, usted quiere competir por la gobernación en elecciones desdobladas, quiere decir en aquellas provincias donde las elecciones provinciales se celebren antes de las elecciones nacionales. Usted quiere ser candidato a gobernador, usted quiere ser candidata a gobernadora, hágalo, pero atención porque no hay premio consuelo. Claro. Si pierde,
no puede integrar ni formar parte de las listas de legisladores nacionales. ¿Esto es una ley? No, estos son ordenamientos dentro de los partidos y en este caso dentro de la Alianza Cambiemos. Y es un mensaje más que hacia afuera, hacia adentro. Una suerte de carta ordenadora, de decir, de esta manera vamos a jugar. ¿Y esto por qué, Nacho? Porque hay mucho lío en algunas provincias de Cambiemos donde el gobierno no quiere internas, el gobierno nacional, pero en la provincia no se ponen de acuerdo con quién va a ser el candidato y entonces nadie se quiere bajar y dice, yo te peleo en una interna. Claro. ¿Me dejas darte un datito del anterior que me había quedado colgado? Bueno. Que tiene que ver con el tema de... Perdón, me anda un poco... Me llega a veces un poco tarde el agua al tanque. Que tiene que ver con un dato no menor, que tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso de que Pinedo, por ejemplo, no renueve, quien tiene mucha experiencia parlamentaria, en ese caso es Patricia Bullrich. Así que ese puede ser... a los vice, perdón. A los vice. Que ese puede ser también otro poroto que puede llegar a jugarle a favor a Patricia Bullrich en ese caso. Bueno, también, sí. Perdón, volvemos ahora al tercero. Al tercero, que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Un tema que preocupa mucho al gobierno y que había sido uno de los estandartes de la campaña. Durante el primer año de Mauricio Macri se hablaba tanto de esto, ¿no? A ver, ¿cómo es esta historia? Hay una información que el gobierno va a conocer en marzo, va a tener unas primeras perspectivas en febrero, que es el indicador de pobreza, las estadísticas de pobreza. Esto sin ser alarmistas ni buscando dar malas noticias, pero la realidad es que la buena noticia para el gobierno sería que la pobreza rondara el 30%. Esto es un montón, pero sobre todo es un índice mayor al que se encontró Macri en las estadísticas oficiales cuando asumió la presidencia. Entonces esto es un problema, no un problema por supuesto coyuntural de la Argentina, de políticas de Estado, pero también un problema en la comunicación de campaña. ¿Por qué? Porque como vos decías bien recién, Nacho, una de las promesas de campaña de Macri, uno de los ejes estructurales de la campaña de Cambiemos en 2015, inclusive lo dijo el presidente en sus discursos inaugurales, fue: yo quiero que me juzguen por lo que haga en términos de pobreza. Quiero llegar, y nuestro compromiso es pobreza cero. Entonces, claro, de cajón, una de las preguntas que van a llegar en este año de campaña electoral es la pobreza. Es este indicador. ¿Qué pasó, presidente? Usted dijo que iba a bajar la pobreza y en estos primeros 4 años no solo que no la bajó, sino que la aumentó. Exactamente. ¿Qué va a pasar con los planes sociales? ¿Cuál va a ser la política social del gobierno? Datos oficiales, el INDEC, digamos, el observatorio de la UCA, digo, fueron varios. Y con el Fondo Monetario Internacional además, también ahí sobrevolando las políticas económicas y sociales de la Argentina. Exactamente. Y el cuarto de estos puntos del manual para la reelección tiene que ver con lo que pueden llegar a ser los ejes de campaña de Cambiemos, que están en la seguridad. Obviamente esto se ve respecto a lo que tiene que ver con el crecimiento, incluso lo que habilita también el crecimiento de Patricia Bullrich en la carrera por la vicepresidencia. La corrupción, que lo vimos con el DNU, el aborto y quizás hasta el dólar, ¿no? También ahí en un cuarto punto. Bueno, ayer lo decía Rosendo Fraga acá en TN Central, ¿no? Que el dólar estable es un tema... A ver, entre los ejes de campaña lo que queremos decir es ¿a qué apuesta el gobierno? ¿Dónde puede ganar? ¿En qué cosa puede sacar rédito electoral? El dólar estable sería casi como, bueno, estamos como tranquilos, pero claramente el tema económico no va a ser un tema que el gobierno utilice para hacer campaña. O sea, vos seguramente vas a preguntar por la economía y el gobierno te va a contestar en términos de seguridad o corrupción, que son los dos temas que consideran que tienen más fuertes y en los cuales pueden marcar la agenda sobre todo y salir primero, ¿no? E inclusive con el tema del aborto. ¿Por qué? Porque la discusión por el aborto del año pasado mostró a un gobierno con intención de diálogo, con capacidad de diálogo, más allá de los análisis que se puedan hacer en uno y otro lado de si le terminó sirviendo o lo terminó embarrando. O las individualidades de acuerdo a cierto discurso, pero lo cierto es que políticamente haber sido el partido que habilitó esa discusión, obviamente es un mérito, ¿no? Bueno, y que tiene que ver con esta idea de modernidad de Cambiemos, que es una de sus cartas de presentación que sigue conservando. Pero, ¿cuál es el punto medio de este último manual? La corrupción. Y esta semana, justamente, el tema de la corrupción tuvo otra vez al gobierno ahí como
tratando de plantear la cancha y decir, bueno, acá los temas los pongo yo, discutemos de esto, hablamos de esto, ¿de qué estoy hablando? Del decreto de necesidad y urgencia que estableció la extinción de dominio que adelantábamos ayer acá en TN Central y que se publicó hoy en el boletín oficial. El gobierno puso primera y otra vez no esperó al Congreso y dijo, no lo sacan, se demoran, lleva años, lo saco por decreto de necesidad de urgencia. Vamos a ver lo que tiene que ver con las últimas noticias respecto a eso y cómo de alguna manera este tema genera un debate en la sociedad. El presidente Macri firmará en las próximas horas un decreto de necesidad y urgencia. Tiene que ver con la extinción del dominio de los bienes de aquellos delincuentes que cometen hechos de corrupción. Un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio. ¿Para qué? Para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron. Una forma más ágil para que las fiscalías puedan plantear ante el Fuero Civil y Comercial Federal la recuperación de estos activos de las mafias. Acá se le va a respetar todo a las personas honestas y se le va a sacar todo a los delincuentes. Nosotros creemos que se trata de un DNU constitucional, es un DNU que avanza sobre materia civil, no sobre materia penal. Es necesario darle herramientas a la justicia para poder recuperar esos bienes más rápidamente. El punto es que ahora no se enrede esto en la discusión jurídica. Hay distintas posturas que tienen que ver con el derecho constitucional, con los distintos abogados constitucionalistas que hay en la República Argentina, que tienen distintas posturas respecto a eso. Y vamos a repasar las más importantes, ¿no? Que de alguna manera tienen su punto de encuentro o de desencuentro en alguno de esos casos. Como por ejemplo Daniel Sapsay, que dice la posibilidad para el Estado de recuperar los bienes resultantes de esos delitos requiere celeridad, ¿no? De alguna manera también estando del lado que, bueno, ve con buenos ojos lo que tiene que ver con esta nueva medida ante la justicia civil. Después Alejandro Fargosi dice los DNU están en la Constitución, el tema es grave y urgente, la materia es civil, no penal, la justicia puede intervenir y el Congreso puede invalidar. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? Después, bueno, otro de los, por ejemplo, en este caso vemos a Ricardo Monner Sanz, incluso denunciante de una de las causas más importantes que tiene que ver con Chicone, en contra. La ascensión de los DNU está pensada para momentos en los que hay una norma alguna en trámite y este no es el caso. Andrés Gil Domínguez, también en contra. El régimen procesal de acción de extinción de dominio presenta muchos problemas constitucionales. Bueno, está planteada la polémica, lo anticipábamos también. Se sabía que si esto salía por decreto de necesidad de urgencia, lo que venía era el planteo de inconstitucionalidad. Hasta ahora no hay presentaciones en la justicia, pero nadie las puede descartar. Para discutir sobre estos temas está con nosotros acá en TN Central Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica de Cambiemos. Bienvenido. Y Daniel Arroyo del peronismo del PJ. Ahora te voy a decir PJ. Red por Argentina. Tenemos... PJ. Me complicó Arroyo, porque si le digo kirchnerista lo pongo en... No, PJ todo en conjunto. Hay un PJ todo conjunto. Trataremos de que lo haya. A ver, ustedes hoy, bueno, usted ha planteado públicamente que considera que este DNU, o sea, que sacar la extinción de dominio por decreto de necesidad de urgencia, vuelve inconstitucional la norma. Sí, yo creo que hay que distinguir dos planos. Está bien la extinción de dominio, claramente. Hay que quitarle los bienes a las personas que han generado hechos de corrupción, tienen que ir a la cárcel. Esos bienes tienen que transformarse en bien social. Un avión tendrá que ser un avión sanitario o alguna política pública. Y tercero, para mí más importante de la extinción de dominio, es que se sienta un precedente para que el pibe que está estudiando gestión pública hoy que quiere ser funcionario estatal tenga claro
que si roba va a terminar incautándole los bienes y yendo a la cárcel. Eso es correcto. Lo que no se puede hacer es por decreto de necesidad de urgencia. Escuchaba que el ministro Frigerio planteaba la necesidad del Congreso. Tiene que ir al Congreso. Yo voy a votar a favor. Creo en la extinción de dominio, pero verdaderamente no. Va a tener tanto vicio de constitucionalidad, va a tener tanta dificultad, va a haber presentaciones a esa justicia y se va a trabar algo que necesita la Argentina, y es que se le quiten los bienes a los corruptos. López, ¿por qué ustedes dicen que no es inconstitucional? Primero, a ver, una cuestión central. El Congreso está en receso y no es materia penal. Después, la Constitución dice que en 10 días el jefe de gabinete lo tiene que mandar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, así que en 10 días como máximo lo vamos a tener ahí. Ahí empieza a trabajar una comisión bicameral, y para todos los constitucionalistas que dicen esto tiene algún vicio, seguramente coincidirán que si ambas cámaras del Congreso, como dice el diputado Arroyo, lo votan a favor, ya no hay más ningún problema constitucional. Y la verdad que tanto en diputados como en Senado se dieron demasiadas vueltas con este tema, y yo creo que el presidente acertó en pasarnos la pelota concretamente y decirnos: miren, acá lo tienen, es un DNU y ustedes tienen que decir sí o no. Así que esta ley, cambiemos, la va a votar a favor, va a depender de Sergio Massa, de Cristina Kirchner, en fin, de Pichetto, del peronismo, que tiene más mayoría que nosotros, de si hay o no extinción de dominio. Sí. No, digo, me parece que tiene que ir el proyecto de ley al Congreso y hay que debatirlo en el Congreso. No tiene sentido. Lo de sesiones ordinarias y extraordinarias no tiene ningún sentido hoy en la Argentina. Surgió en la Constitución de 1853 que había sesiones ordinarias porque tardaban 3 meses en venir en carreta desde Tucumán o Salta a los legisladores. Hoy el presidente puede convocar a sesión extraordinaria mañana y tenemos que estar todos y tenemos que tratarlo. Creo que sería bueno que se plantee como un proyecto de ley. Hace 2 años que está la extinción de dominio, que va, que viene, que no se aprueba. En donde hubo muchas dificultades, entre las cuales también Cambiemos tuvo idas y vueltas y tuvo distintas miradas, porque tiene mayoría en el Senado. Ahí tenemos que tener una ley. Hay cuestiones que hay que ser política de Estado, hay que sacarla del debate electoral. Entonces yo aspiro a que en serio se presente el proyecto y que se trate. Ahora se supone que nos van a convocar en febrero extraordinarios. Bueno, debería tratarlo el tema de verdad. Es importante en la Argentina. El eje de la corrupción es central. La gente está cansadísima de la corrupción. El Congreso tiene que dar una respuesta. Yo aspiro a que el presidente presente un proyecto de ley en el Congreso. A ver, el presidente, no es una corrección, pero el presidente hoy con un DNU lo que nos está presentando es lo mismo que un proyecto de ley. La diferencia es que hoy ya es ley. Hoy ya tiene fuerza de ley y podemos empezar a crear las instituciones y a decomisar el bien de las personas que lo tengan por corrupción, por crimen organizado. Ahora depende de la oposición de que ese DNU se sostenga o no se sostenga. Digo, hoy ya la pelota la tiene el peronismo en todas sus vertientes, porque este decreto que dictó el presidente, después de esperar 2 años y medio, tiene fuerza de ley. Entonces, el debate lo vamos a dar. El debate en el Senado, lamentablemente, el bloque que preside Pichetto y el bloque al que pertenece Cristina Kirchner se pusieron de acuerdo para votar algo que Cambiemos no votó porque era digamos, una tergiversación de la extinción de dominio. Así que ahora me parece que el presidente nos dijo: tienen esta oportunidad, el proyecto es serio, si queremos corregir algo tenemos tiempo para corregirlo después, pero yo creo que ahora ya va a estar en el Congreso, no es que va a esperar... No hay que esperar a nada, Daniel. No es lo mismo. La bicameral se va a reunir en los próximos días y ahí veremos qué verdadera intención tienen ustedes. Yo te creo, pero digo, hay muchos otros legisladores que no. Ahora, lo que quiero decir, no es lo mismo un decreto que una ley, pues con ese criterio empieza a mandar decretos y directamente sin a los duda, 10 días. Mauricio Macri es el presidente desde la democracia, desde el 83 hasta ahora, que en relación de tiempo menos DNU ha dictado. Nosotros creemos en la calidad institucional, sabemos que es un instrumento excepcional y lo usamos con mucho cuidado, así lo usa el presidente, pero bueno, depende de nosotros, depende de los diputados y los senadores, ver qué hacemos con esto. Una cuestión que tiene que ver con el fundamento que pueden tener algunos constitucionalistas. Lo que se dice desde el gobierno no es penal, porque está dentro de la justicia civil. Pero lo que dicen los constitucionalistas está bien, no es penal, pero está dentro de un proceso penal, que es el que lleva adelante. No, el proceso es civil, se va a tramitar en el fuero civil, va a tener una mínima vinculación con el proceso penal. O sea, yo le pregunto para entender. A ver, acá son bienes que generalmente están bajo una investigación penal. Sí, y en ese caso la única herramienta que existía era el decomiso. El decomiso requiere, para que se perfeccione, para que, digamos, termine el bien por fuera de la tenencia, de la posesión de los delincuentes, una sentencia firme. En este caso, esa herramienta la verdad que ha sido insuficiente, no funciona. Se creó un proceso de extinción de dominio en el fuero civil, donde si aparecen bienes en un proceso penal, más allá de la culpabilidad
de las personas, se empieza a investigar el bien y si esa persona tenía la capacidad económica para haber adquirido ese bien. Y no tiene nada que ver con el proceso penal. El proceso penal puede prescribir, el proceso penal puede, por falta de mérito, digamos, no encontrar culpables, pero el bien queda extinguido para siempre. O estar 20 años en proceso judicial, que también es parte del... No, y hagamos algo más amplio. Yo digo, tengamos extinción de dominio, logremos que la Oficina Anticorrupción, el que esté en la Oficina Anticorrupción sea alguien fuera de la política y que sea por concurso. Hagamos algo serio, de verdad. Hagamos una política de verdad contra la corrupción. Tenemos una oportunidad. Creo yo razonablemente que debería correr el decreto, debería enviar el proyecto de ley. Entendí que el ministro del Interior decía eso y podría ser una buena cosa. Y en función de eso metamos otros temas y hagamos en serio un modelo no solo para que el que hace las pague, sino que haya organismos de control de verdad que hoy no tenemos en Argentina. ¿Usted cree que están los votos en el Congreso, en la oposición, para sacar una ley de extinción de dominio? Yo lo que creo, primero que se votó en diputados en su momento, yo todavía no era diputado, fue al Senado y ahí es donde hubo idas y vueltas. A mí me parece No, el Senado votó una ley diametralmente opuesta a la que... No, porque si no, confundimos también en la audiencia. Digo, diputados votó una ley. Esa ley fue con media sanción al Senado. A lo que se está planteando ahora. No, el Senado hizo un cambio fundamental. La media sanción de diputados. Claro, pero digo, el Senado es un cambio que tiene que ver con en qué momento se le incautan los bienes. Que no es menor, ¿no? Porque es retroactivo o no es retroactivo. No, tiene que ser retroactivo y no puede ser a los 15, 20 años después de un proceso larguísimo, porque entonces no sucede nunca. Eso está claro. Entonces hay que establecer mecanismos, un fideicomiso, un mecanismo para que le quiten los bienes y eventualmente, si se prueba que la persona es inocente, pueda restituirse por lo menos los fondos correspondientes. Hay que armar un sistema rápido. Yo estoy convencido de eso. Para mí va a suceder si hacemos una cosa más amplia. Hay voluntades, dice usted. Yo entiendo que sí, pero además, objetivamente, la forma en que no salga esto es que vaya por DNU, me da la impresión. Que es una forma para que empiece a trabarse la justicia. Una cosa que tiene que ver con, por ejemplo, lo que hacen en Estados Unidos. Uno de los pioneros había sido Chance Intriago, un ex fiscal de los Estados Unidos, en donde los bienes se tienen que vender. Porque acá hemos visto muchas veces, por ejemplo, algunas embarcaciones o algunos autos costosos, quizás puestos en fuerza de seguridad. Me parece perfecto que tengan el dinero para tener la equipación, el equipamiento necesario, pero quizás si ponemos un bien tan caro al uso diario, pierde su valor inmobiliario. O productos perecederos que, por ejemplo, hay que venderlos. Social, pero ahí hay un esquema. Sí, la extinción de dominio que plantea en el DNU de Mauricio Macri prevé que los bienes, digamos, el dinero vaya a rentas generales, que los bienes que no puede mantener el Estado pueda subastarlos y que ese dinero vaya a rentas generales y las acciones, los títulos, en fin, las sociedades que muchas veces tienen las organizaciones criminales, sobre todo las de narcos, vayan, por ejemplo, al Fondo de Sustentabilidad del ANSES y ahí sean administrados. A mí me parece que hay un orden que es salud, educación, seguridad y después el resto. O sea, primero tenemos que ver que sirva para mecanismos vinculados a la salud. Por ejemplo, un avión sanitario. Después educación. Después, evidentemente, seguridad cuando corresponde. No sirve una Ferrari para la prefectura que seguramente no va a utilizarla. Y después puede ir a tenencias de distinto tipo. Pero tiene que haber un orden de relación. Para mí, salud y educación tienen que estar arriba de todo. Sí, eso, yo lo que me gustaría dejar claro para la sociedad es que hoy hay extinción de dominio porque ese DNU tiene fuerza de ley. Es decir, hoy ya se puede empezar a trabajar en eso después de tantos años de demora del Congreso de la Nación. El Frente Renovador, la coalición Siga, tenemos proyectos desde el 2014. O sea que desde esa época que no lo podemos sancionar, hoy existe. Depende de que el Congreso no lo rechace, de que ese decreto pueda ser eficiente y pueda empezar a recuperar el dinero robado. Les hago una pregunta técnica. El Congreso quedó, digamos, como a mitad de camino. Media sanción de diputados, el Senado cambió esa ley, entonces la ley volvió a diputados. Diputados podía decir, no, nos quedamos con la primera nuestra y sancionamos, se convierte eso en ley, o tomar las modificaciones del Senado. Bueno, eso no sucedió y nos encontramos 20 de enero con un decreto del presidente que dice, corto por lo sano y hago como yo quiero. Yo estaba de acuerdo con la insistencia. Yo quería que diputados insistiera con la primer proyecto, que es bastante similar a lo que estamos ¿Eso ya queda anulado? ¿Ustedes ya no pueden volver sobre esa ley o podrían volver? Ese proyecto tiene estado parlamentario un año más. Hoy las opciones que tenemos son 4, digamos. Aprobar o rechazar el DNU, insistir con la media sanción de diputados o aceptar la media sanción de Senado. ¿Y eso no sería una solución salomónica? Digo, porque a lo que voy. El DNU ya está para los que estaban ansiosos, digo, y querían la extinción de dominio. Para los que no están convencidos de que salga de este modo y entienden que tiene que salir con la legitimidad del Congreso,
está la ley ahí para que la traten. Pero absolutamente, hay que tratarla, y si yo lo que estoy planteando, que sería bueno que habilite para tratarla ahora, en febrero directamente. La posición del diputado Arroyo no es la posición mayoritaria del resto de la oposición. Digamos, hay distintos matices, por eso el año pasado, la verdad que no lo pudimos tratar, nunca encontramos el consenso necesario para insistir. Supongo que todos están de acuerdo, el gobierno también, que es mejor una ley que un DNU. Entiendo que no es lo mismo y todos sabemos que no es lo mismo. De modo tal que hay que ir por el camino de la ley. No sirve esperar hasta marzo a que nosotros podamos presentar un proyecto que directamente... ¿Pero por qué se va a presentar? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué quieren presentar un proyecto nuevo si ya está? Ya está, pero nosotros recién podemos tratar proyectos a partir de marzo, porque hasta marzo es lo que envía el Ejecutivo en sesiones extraordinarias. Solo, por ejemplo, si convoca extraordinaria el Ejecutivo ahora el tema barra brava, lo vamos a poder tratar. Si no, no, hasta marzo, por eso las sesiones ordinarias y extraordinarias. Un tema más técnico, pero en realidad lo que tendría que hacer es habilitar a que ya empecemos en febrero. La verdad que técnicamente la mejor redacción es la que hizo el Poder Ejecutivo, el decreto del presidente Macri. Nosotros estamos convencidos de que eso es lo mejor. Las dos medias sanciones de Senado por distintas razones tienen defectos. Por supuesto, la media sanción de Senado es la que no votaríamos de ninguna manera. Ya resolverá el Congreso qué es lo que prefiere hacer. Yo digo, hoy hay extinción de dominio, hoy se puede empezar a trabajar y creo que no podemos desaprovechar esa oportunidad. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con, digamos, a mí me parece que, digamos, en lo particular me parece interesante prestarle atención a las críticas, pero más que nada como para que algo tan importante no se trabe o, por ejemplo, genere algún tipo de medida o amparo contra el gobierno que termine trabando un logro tan importante como es una ley que tiene que convertirse en política de Estado, que sobreviva a un gobierno y que tiene que estar lo suficiente bien hecha como para que precisamente no venga uno después, le haga un juicio al Estado porque le subastaron tal o cual bien y de alguna manera se termine retrocediendo algo que se avanzó tanto. Ahora, la pregunta es, ¿usted está seguro que no hay ningún hueco por donde se puedan meter esos...? Previniendo esa situación que es atendible, yo creo que hay que ser todos muy responsables, no hay que tener mezquindades políticas, no hay que pensar en de quién es la iniciativa o de quién no es la iniciativa. Todos sabemos quiénes han trabajado y quiénes no han trabajado en estos temas y hay que convalidar el decreto de necesidad de urgencia en el Congreso. Porque técnicamente es la mejor versión, la opción de Senado, como hablamos, es mala, la opción de diputados no reúne consensos, y me parece que el DNU del presidente Macri tiene los equilibrios necesarios y la eficiencia necesaria para poder empezar a trabajar allá. Para que no haya, digamos, cuestionamientos constitucionales, ya lo ha dicho la Corte, el Congreso es el primero que controla la constitucionalidad de un DNU. Y si ambas cámaras lo confirman, ya tenemos una ley hecha y derecha que si queremos la modificamos después, que vamos observando cómo funciona y podemos trabajar en algo que es urgente. Lo que pasa es que ha pasado ya otras veces esto. Recuerdo la ley de ART, por ejemplo, de modificación del régimen de ART. El gobierno estaba en una situación similar donde tenía media sanción. ¿Qué fue? Febrero del año pasado, enero del año pasado, sacó 2017, un DNU y resuelve por DNU una cosa que supuestamente el Congreso no había podido resolver o ponerse de acuerdo. Un juez dice esto es inconstitucional y aprueban la ley en el Congreso. Hay un montón de ejemplos de esto. Y además, para mí, la extinción de dominio, además del tema de los bienes, que no tiene un impacto económico significativo para el presupuesto en Argentina, tiene un tema pedagógico. El pibe que está estudiando para ejercer la función pública en la próxima etapa, tiene claro que va a trabajar con otras funciones, que hay cosas que no va a poder hacer. Para mí es más importante eso, por eso tiene que ir por ley. Experiencias de DNU que se traban por una cosa o por otra, hay muchas en Argentina, eso es objetivo. Además es el fracaso de la política de alguna manera, ¿no? Es cierto, Maru, lo que decís, pero en las democracias, hoy las democracias sucede que hay una atomización en general y a Cambiemos en particular le sucede que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero esto está pasando en otras democracias donde la gente vota distinto, en fin, y lo difícil muchas veces es plantear la agenda del Congreso. Y cuando la oposición se hace la distraída con una agenda que es la agenda de la sociedad, a veces el presidente no le queda otra alternativa que mandar un DNU para decirle a los diputados y a los senadores, miren, la agenda que le estoy mandando no es la agenda de Mauricio Macri, es la agenda de todos los argentinos que quieren recuperar el dinero de la corrupción, porque ese dinero, a ver, la corrupción no se soluciona solo con cárcel, y la verdad que sería bastante tonto creer que solo con cárcel. Es imprescindible para las organizaciones criminales quitarle ese dinero para que sigan, digamos, trabajando, cometiendo delitos, y para los políticos lo pedagógico que decía Daniel.
Es atendible, pero no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Me parece que esto que decía Nacho es importante. Creo que nos tiró la pelota. El presidente utilizó la herramienta que tenía para decir no se haga más lo distraído, sobre todo la oposición. Yo creo que hay que tratarlo, pero digo, decir que porque está fragmentado el sistema político uno tiene que ir por la tangente no sirve. No sirve, es la tangente, es un elemento de constitucional que tenemos que controlar nosotros. Y yo creo que el contenido de la norma es constitucional y yo voy a votar para aprobarlo, ¿no? Espero que todos hagan lo mismo. Hagamos algo serio. Tengamos una ley de verdad de extinción de dominio, incorporemos ley, yo insistiría, que los organismos de control sean de verdad, que la gente que está en los organismos de control no sea la camiseta partidaria del gobierno. Seguramente vamos a tratar este año una ley de ética pública integral, le vamos a dar otra jerarquía a la Oficina Anticorrupción. Me parece que los temas institucionales son los que nos tienen que unir, coincido, y tenemos que sin mezquindades esta agenda abordarla este año, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por haber estado acá. Muchas gracias. A ustedes. A ver, yo contaba recién el caso de la ley de RT, pero no es la única vez que el gobierno de Mauricio Macri ha intentado ir por la tangente, como decían recién los diputados. En 2016, por ejemplo, nombró a Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema. ¿Te acordás? Lo hizo por decreto y finalmente tuvo que volver hacia atrás y avanzó la ley. 2017, lo que decíamos recién, modificó el régimen de RT. Esto fue, si querés, el caso más parecido ahora. ¿Por qué? Porque tenía media sanción en el Congreso, se embrolló con las discusiones de fin de año, quedó la ley sin aprobar y en enero se saca el DNU. Un juez dice, no, esto es inconstitucional, no se puede modificar. Y entonces el Congreso en febrero lo convirtió en ley. Como si de alguna manera la jugada del gobierno con los DNU fuera marcarle un poco la cancha o presionar en el Congreso para alinear a propios y ajenos. Lo último, 2018, ¿te acordás? Esto que fue casi escándalo, la reforma del Estado contra la burocracia estatal, que era ese mega decreto, Nacho, donde finalmente, después de amenazas y denuncias de inconstitucionalidad, como pasa ahora, el gobierno termina negociando con la oposición y saca 3 leyes donde recupera a grandes rasgos todo lo que decía este mega decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, finalmente la aplicación de la extinción de dominio que hemos discutido bastante aquí. Mencionamos estos antecedentes para decir, bueno, no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que la oposición tiene que definir qué hace con los DNU o no. Y de alguna manera parece ser la estrategia o una llave del gobierno para instalar temas en la agenda pública, pero también en el Congreso Nacional, que por falta de números no consigue siempre sacar como quiere. Pero atención, porque si este DNU ahora no se aprueba, o sea, es declinado, viste que en el DNU vos tenés que decir sí o vale o no vale. Si no vale, es un problema para el gobierno nacional. Sí, es un problema y es una ley tan urgente que tiene que ser una política de Estado, es decir, una política que sobreviva al gobierno, aunque no sea una política de gobierno, sino que sea algo que quede independientemente del color político que gobierne la República Argentina, ¿no? Por eso es tan importante y un hueco puede llegar a complicar algo que necesita toda la sociedad, primero por una cuestión, como decía Arroyo, que creo que es cierto, es una cuestión pedagógica de refundar lo que tiene que ver con los valores. Y por otro lado, una necesidad física, que es que vuelva la plata que se robó, ya sea del Estado o que también se robó, por ejemplo, porque cuando el narcotraficante de repente se compra un bien por el que no paga impuestos o porque todo el dinero que utilizó viene de una actividad que no está, por ejemplo, legislada ni tampoco está grabada, eso también es plata que se roba del Estado, ¿no? No tiene que ver solamente con la corrupción. Así que por eso vamos a seguir con este tema acá en TN Central. Pero cambiamos de tema y nos vamos a lo que fue uno de los problemas de la tarde que tiene que ver con este corte de luz que se produjo a través y a raíz por causa de un incendio en una subestación de Morón de Edenor y que también terminó complicando a los usuarios de Edesur. Está casi todo el servicio ya restituido, pero quedan todavía algunas zonas en las que todavía no ha llegado el suministro, como por ejemplo en San Cristóbal, donde está ahora nuestro compañero Javier Faurachi. Así es, porque es una situación que todavía no se llega a solucionar en todos los puntos. Acá siempre el problema fue que hay una fase que no funciona. Entonces, si vos venís circulando por acá o caminando, ves que hay comercios que tienen luz, hay edificios que tienen luz, pero la verdad es que hay un montón de otros usuarios que están sin suministro desde las 5 o 6 de la tarde y todavía no volvió. Y lo que más preocupación les causa es escuchar que los voceros de las empresas o a través de los comunicados que dan en las redes sociales dicen que está absolutamente
completamente restablecido, porque, claro, ellos tienen sus complicaciones. Acá, fíjate, esto se llama la atención, ¿no? Bueno, estamos frente a un boliche donde hoy había un show de música tropical y estamos rodeados de músicos que vinieron de Misiones, de Santa Fe, de Rosario, de Gran Buenos Aires, específicamente para tocar acá. Imagínate semejante viaje y todavía no saben qué es lo que va a pasar. ¿Ustedes de dónde vinieron? De Merlo. De Merlo. De Merlo. Es un poquito más cerca, pero bueno, no el garrote no poder brindar el show. Sí, una lástima, pero bueno. Bueno, esta es la situación, ¿no? Fíjate lo que es la entrada del boliche, una boca de lobo, y lo mismo pasa en las calles de acá, de Anfunes, ¿no? Acá a la vueltita, por ejemplo, no hay prácticamente luz en ninguno de los edificios. Ojalá se restablezca en breve, sobre todo porque al haber muchos edificios, al no haber luz, tampoco hay agua, no llegan a cargar las bombas, no funcionan los ascensores, así que es una complicación para muchos vecinos. Muchísimas gracias, Javier. Estaremos siguiendo, obviamente, lo que pasa en ese lugar de la ciudad de Buenos Aires. Y ya está acá con nosotros Julito López para hablar. Él es experto en ciberseguridad. ¿Cómo estás? Bienvenido, Julito. Y nos vas a contar esta historia del cuento del tío con los bitcoins. ¿Es así? Terrible, sí. Antes no había que atender el teléfono, no había que bajar si te tocaban timbre. Ahora ya... ¿Sabés que yo siento que soy carne de cañón para esa estafa? Siento que me pueden agarrar, atrapar como la mejor. ¿Sabes cuánto levantaron hoy con esta estafa? No sé, me lo vas a decir después del corte. Exacto. Después del corte. Hacemos una pausa chiquita en DN Central y ya venimos. Estoy muy ansioso por escuchar esta nota, la verdad, porque siempre que Julito tiene un tema es interesante, y más en este caso que estamos hablando de una cifra. A ver, tírala, como para saber cuánto fue hoy. En 2 días fueron 160.000 pesos que levantaron. ¿160.000 pesos en 2 días? Y no se movieron de la casa. ¿Qué vemos ¿Y esto qué es? Bueno, lo que ven... Bueno, este es el tipo de emails que estuvieron llegando, en los cuales ellos acá hicieron un truco que es... Te llega un mail de vos mismo. O sea, como que Nacho Otero le escribe a Nacho Otero. Claro. Entonces, con eso ellos buscan validar o llamar la atención y decirte, guarda, tengo información tuya o me hago o me impersono como vos. Claro, ahí dice, te he estado observando desde hace unos meses. Y lo que busca ahí en el texto es decirte, yo sé que accediste a sitios porno. ¿Y cómo lo hice? Porque te puse un programa espía en tu máquina. Bueno, quizás sea el 90% de la población. Por eso. En algún momento. Digo, el que esté libre de pecado, que tire el primer mouse. Entonces, el tipo dice, yo con un programa te espié y sé que fuiste a sitios pornos. Ahora, si para yo conservar esta información, quiero que me pagues la suma de 255 en mi dirección de Bitcoin. Llevan levantados 160.000 pesos, no fue solamente para Argentina, fue para otros lados. Te da 48 horas para que hagas esto. Y hay gente que cree, ¿y por qué lo cree? Porque ve que el mail le llega del mismo. Entonces dice, este tipo me hackeó. Este mismo cuento del tío pasó hace unos meses atrás, en donde lo que hicieron los hackers es buscar, ¿vieron esas bases de datos que se filtran de emails y password antiguos tuyos? Sí. Entonces, ¿qué hacían? Te mandaban un mail a tu cuenta de Nacho Otero y te decían en el subject el password que vos tenías antes en alguna cuenta tuya. Vos reconocías ese password y decías, Dios mío, es mi password. Debe ser verdad. Entonces ibas y pagabas. Esa es la billetera electrónica en donde ellos recaudan, claro, el dinero.
Y gracias a esa billetera electrónica, porque es Bitcoin y es pública, podemos ver que llevan 1.21 Bitcoin, que el Bitcoin a $3.500, como está en este momento, estamos en los 3.700, 3.800 dólares, que puestos en pesos estás... ¿Se los puede rastrear? Se puede rastrear cada uno de los que pagó. El Bitcoin, pero ¿quiénes son? Al tío, el que hizo el cuento, digamos. El Bitcoin es al revés que el dinero en efectivo. Nosotros podemos ver cada Bitcoin, a dónde va y a qué billetera termina. No podemos ver la identidad de esa billetera. Después, ellos lo que van a hacer con este dinero es no usarlo hasta un determinado momento en donde lo lavan el dinero. ¿Y cómo lo lavan? Lo meten dentro de un servicio que junta los Bitcoin bien habidos y los Bitcoin mal habidos, los sacuden y después vuelven a repartir los Bitcoin. Te cobran por eso y los lavan. Yo sé que es muy complejo, usted está comiendo. No, pero no entiendo. A ver, todo el flujo de Bitcoins va a un lugar en donde se mezcla y se camufla con los Bitcoins que son bien habidos. Exacto. Pasa un determinado tiempo, eso se mezcla y después se vuelve a atomizar. Es decir, va dividido en pequeñas sumas a otras pequeñas billeteras que tampoco se pueden identificar y así se cobran. Es como que vos juntes en un lugar, imagínate, todo el dinero está marcado. Es la lotería. Haces así y sacas un papelito. Vos pones 100 mangos y los tipos te van a dar 98, pero esos 98 están mezclados. Claro. Entonces ellos se quedan con 2 y vos ya decís, no sé. Pero esos 98 ya son blancos, digamos, ya es plata buena. Claro, no se sabe porque está mezclado, va a un pozo común. Exacto. Bueno, por eso, pero como no se sabe. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? No lo sabés. Ahora, el Bitcoin es la moneda del cibercrimen. De eso es lo que tenemos que entender. Han habido secuestros reales en la vida real que terminan con pago de Bitcoin. Hoy en día es muy común, pero te digo que por lo menos 3 veces al mes me llegan pedidos de información o qué hacer con empresas que les encriptan toda la información y les piden Bitcoins a cambio de devolverle un password para que vuelvan a tener la información de su empresa. Y usan el Bitcoin, perdón Nacho, y usan el Bitcoin porque no se lo puede rastrear. No es como una cuenta, o sea, no te puede una transferencia, una cuenta bancaria o dinero en efectivo que vos te arriesgás. Ahí vos no te movés de tu casa y le complicás la vida a los investigadores que quieran identificar quién sos. Exacto, vos no te tenés que vincular con el dinero efectivo o con el dinero cash. Después es totalmente electrónico y después esto lo vas a lavar de alguna manera. Entonces, un secuestro real con pago en Bitcoin, no tenés que vincular a la banda con el rescate, con el dinero, con ese momento del rescate en donde tirá el bolso en tal lado. Acá es un secuestro virtual de intimidad. De intimidad, exacto. Es una extorsión en realidad, ¿no? Claro, no, bueno, pero te quiero decir como que con lo que es la amenaza. Ahora, una cosa, para la gente que nos está mirando, ¿saben cómo detectar si esto es real o no? Eso es importantísimo. Eso es el punto. Agarrá un pedacito del mail que te llegó y buscalo en Google. Perfecto. Si vos agarrás el número que viste en la billetera virtual, viste que decía pagado 255, agarrá esa frase, 255, pagado 255, buscala en Google y vas a ver que hay un montón de gente como vos que le llegó ese mail. Entonces vos ahí te relajás y decís, me quedo tranquilo, esto no fue para mí, no tiene nada y se acabó. Pero Julito, porque esto es una estafa. Es una estafa, una extorsión, es un delito que está tipificado en el Código Penal. ¿Se puede avanzar? La justicia puede llegar a identificar a quien mande este mail o eso es imposible. La identificación del mail puede ser positiva, pero obviamente toman todos los recaudos. Se van a hacerlo en un McDonald's de la ciudad donde estén, disparan todos los mails y se van a la casa a esperar que le caiga el dinero en su billetera virtual. O sea, increíble. Fíjate, ¿cuál fue el costo de esta persona hacer esto? Habrá gastado 3 horas de su vida, 4 horas de su vida y se embolsó 160.000 pesos en 2 días. Es una locura. Y al tipo que te diga, no, el Bitcoin es algo que el FBI puede rastrear y la inteligencia, mira, si lo pudieran rastrear, no habría gente eligiendo esta moneda para hacer este tipo de crimen. Y ni hablar de otras monedas encriptadas como puede ser el Riddle, un montón más. Hay para todos los gustos. ¿Es verdad que mucha gente ahora está empezando a tapar la cámara de adelante del celular? Vos sabés que el otro día fue a comprar. Porque digo, lo que dicen es que, bueno, de hecho hubo una nota de Jason May en Telenoche, que la vimos hace un par de días, en donde una hacker accedía a la cámara frontal, entonces tomaba todo lo que estaba haciendo la persona.
Y empecé a escuchar un montón de historias de gente que le ponía cinta aisladora acá y que tapaba la cámara esa para evitar que los vieran. Bueno, es el último de los extremos. El primero que lo hizo fue Mark Zuckerberg, que le sacaron la foto y sin querer se veía que tenía un sticker. Entonces vos decís, si Mark Zuckerberg está en este nivel de paranoia, pero es Mark Zuckerberg, ¿no? Pues sí que nosotros no tienen nada que espiarnos. Me encontraron con muchos pilotos de Fórmula 1 adelante, de tipo B, de esa categoría. En la notebook tienen todo cinta aisladora. Es para que no nos metan publicidad en realidad. Esto es como las brujas. Ahora, increíble esa nota en TN, lo hizo Sheila, que es una de las grandes hackers mujeres que tenemos en la Argentina. El punto era que obviamente era un celular Android que no tiene tanta seguridad como tiene un celular como es el iPhone. Y que la otra característica es que obviamente tenés que ser un objetivo bastante perseguible para hacer eso, ¿no? Julito, muchísimas gracias. Por favor, a vamos a estar atentos ahora. En otras palabras me dijo, a vos gordo, ¿quién te va? Hacemos la última pausa en TN Central. Al final, termina TN Central por hoy, se quedan con los especiales. Bueno, es un trabajo que hemos hecho nosotros, el especial de hoy de Todo Noticias, refugiados, refugiados del hambre, los venezolanos. ¿Las donotas? Yo te incluí porque vos trabajaste con eso también. Bueno, ¿Querés te saco? Bueno, trabajo de Gastón Cabanagui mío. Lautaro lo ponemos afuera porque total. Nos encontramos mañana acá en TN Central. Que descansen. Chau.